Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un verdadero honor presentar esta, este panel, esta mesa de discusión sobre los fideicomisos públicos. Igualmente, un gusto presentar a las especialistas que nos hicieron posible la realización de esta mesa y que igualmente estuvieron participando en la elaboración de el diagnóstico de transparencia en los fideicomisos públicos y que además han dado seguimiento puntual a este compromiso en el marco del cuarto plan de acción de la Alianza por el Gobierno Abierto en México. Ya nos platicarán más a detalle qué sucedió y en qué estatus quedó este importante compromiso. Quisiera hacer un reconocimiento especial por esta gran labor, este gran trabajo en materia de transparencia de los fideicomisos y en general de la agenda de transparencia fiscal en el país. Me permitiré presentar muy rápidamente a nuestras ponentes. Nos acompaña Aura Martínez, quien es maestra en Administración Pública por la Universidad de Columbia, con amplia experiencia en temas de transparencia fiscal, de participación ciudadana y presupuestos basados en resultados. Ha trabajado en la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno de la Ciudad de México y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Actualmente se desempeña como consultora independiente en materia de transparencia fiscal. Saraí Salvatierra es especialista en Derecho Constitucional por la UNAM, trabaja en temas de transparencia y combate a la corrupción y actualmente es investigadora del programa de rendición de cuentas y combate a la corrupción en Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC. Lía Álvarez es maestra por la Universidad de Santiago de Compostela en España. Sus áreas de experiencia son finanzas públicas, modelos económicos sectoriales y regionales en el sector de vivienda, sector bancario, y ha desempeñado distintas funciones en SEDATU, en el Infonavit, en el IPAP, entre otros. Actualmente es investigadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa. E igualmente a Mariana Campos, maestra en política pública por la Universidad de Carnegie Mellon. Tiene una amplia trayectoria como consultora en temas de diseño y evaluación de programas y políticas públicas, entre los que destacan diversas evaluaciones de programas federales en el marco del sistema de evaluación de desempeño del gobierno federal, y actualmente es coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa. Muchas gracias por acompañarnos. Tomaremos las preguntas que haya por medio del chat. Esperemos que haya tiempo al final de cada una de las intervenciones de contestarlas. Si no fuera así, de cualquier forma, yo le pediré al equipo que nos apoya que podamos hacerlas llegar a las ponentes y darles un correcto seguimiento. Pasando en materia, por favor, Saraí, si nos pudieras platicar un poco en qué contexto nos ubicamos, cómo surge este compromiso en materia de fideicomisos, de gobierno abierto, en qué situación se encuentra, cuáles fueron algunos de los principales retos que se tuvieron para la realización de este diagnóstico de transparencia y monitoreo de los fideicomisos públicos. Hola, buenas tardes a todos. No sé si me ven. Sí. Listo. Buenas tardes, igual saludo a mis compañeras en el panel y es muy importante poder platicar cómo se dio el contexto en este compromiso porque es muy particular a diferencia de los otros fideicomisos, perdón, de los otros compromisos. Este compromiso específicamente pues no es ya parte de las mesas de acción, pero justo es muy importante platicarles cuál ha sido este proceso y cómo se llegó a este punto. Iniciando, ¿no? Cómo se dio origen a esta mesa. Desde 2018, Fundar, en acompañamiento con otras organizaciones, entre ellas México Evalúa, que también se encuentra sentada en la mesa, presentamos un informe sobre fideicomisos públicos en México a nivel federal y en el cual dimos cuenta de cuáles eran los problemas de transparencia y rendición de cuentas de estos instrumentos financieros, la importancia de fomentar mayores y mejores controles para transparentarlos y para fiscalizar los recursos en los mismos, porque la cantidad que observamos que se ejercían a través de estos instrumentos financieros era amplia, era muy importante.
alrededor del 15-16%, bueno, es su equivalencia al presupuesto. Y lo que buscábamos era potencializar el uso de estas herramientas porque nos parece que pueden ser muy útiles. En algunos casos podrían funcionar como con seguridad presupuestaria para el cumplimiento de ciertos fines públicos, específicamente cuando se trata de la garantía de derechos en caso de situaciones de emergencia, y que ahora en este contexto de pandemia lo vimos. Y sobre todo porque además nos parecía que además de la utilidad, pues con independencia del instrumento financiero que se utilice, se debe de garantizar la máxima publicidad del ejercicio de recursos públicos. Además que hay otros instrumentos financieros de los cuales hace uso el gobierno y no necesariamente son fideicomisos, y por ello esto, siendo uno de estos instrumentos, era importante poder conocer de manera mucho más amplia cómo se ejercían, porque veíamos que había espacios de opacidad y de su uso discrecional. Así fue como desde pues ya varios años distintas organizaciones de sociedad civil hemos promovido mayores controles de estas figuras y recomendaciones también específicas para su uso. Por ello, en 2019, en el marco del cuarto plan de acción de gobierno abierto, pues propusimos en conjunto un compromiso para poder diseñar e implementar una estrategia que tuviera propuestas concretas y poder fortalecer estos mecanismos de financiamiento con el objeto de que ya no sean figuras tan proclives a la opacidad. Esta estrategia buscaba pues seguir distintos ejes, entre ellos incrementar la transparencia proactiva, incrementar el monitoreo que se haga de las mismas, el monitoreo institucional, y también implementar la vigilancia ciudadana. Así fue que se inició y se diseñó este compromiso, esta mesa, como un compromiso para la transparencia, monitoreo y vigilancia de fideicomisos, que incluyera no solamente los fideicomisos públicos, sino incluso fideicomisos privados que ejercieran recursos públicos, o el monitoreo específico de recursos públicos a través de este tipo de herramientas, ya sean fondos, fideicomisos privados o fideicomisos públicos, o incluso mixtos. En este sentido, lo que buscábamos era poder identificar cuáles eran estas áreas de opacidad y conocer de manera mucho más detallada cuál era el estatus, porque si bien desde las organizaciones ya habíamos hecho un análisis de los mismos, pues aún no podíamos conocer mayor información por los problemas de poca transparencia y rendición de cuentas que ya se habían detectado. Y también, si pudiéramos ubicar pues buenas prácticas en algunos de ellos, poder como copiarlas para implementarlas en otros fideicomisos. El plan de acción del compromiso de fideicomisos de esta mesa de trabajo partía específicamente de un diagnóstico completo y serio del universo de fideicomisos, considerando su distinta naturaleza, los distintos fines por los cuales se crearon, considerando aquellos que tuvieran más recursos públicos invertidos o disponibles, y también aquellos que estuvieran en proceso de extinción, porque cabe señalar que los procesos de extinción también eran otro de los problemas en fideicomisos. Posteriormente, elaborar recomendaciones y evaluar medidas de acción para fortalecerlos y poder diseñar un plan de implementación que iba a durar a lo largo de este compromiso durante este plan de acción de gobierno abierto. Y un elemento adicional era que se hiciera a través de una persona externa que tuviera una visión más completa y objetiva y que pudiera recabar tanto el trabajo que se hace desde el gobierno como el trabajo que se hace desde sociedad civil. Así es como partimos con esta mesa, este compromiso. Sin embargo, pues se vio impactado en distintas ocasiones, como sabemos, por la situación que se dio en 2020 sobre el proceso de extinción, esta extinción que nos pareció que fue radical, masiva y que tuvo muchas dudas detrás de todo la toma de decisiones y de cómo se llevó. Primero, pues tenemos el decreto presidencial que fue en abril, en el cual se determinó extinguir pues todos los fondos no entidad paraestatal, en los cuales está prácticamente el 90% de los recursos en fideicomisos, con algunas excepciones que no eran muy claras, que si bien estaban establecidas en ley, de todos modos dejaban ciertas dudas. A partir de este momento se solicitó desde el grupo de trabajo tener claridad en la toma de decisiones, o sea, qué estaba pasando detrás de esta decisión de extinguirlos, transparencia sobre todo en los procesos de extinción, y poder ajustar y cambiar el compromiso, porque lo que parecía era que quedaba sin materia frente a esta decisión.
Y posteriormente, como sabemos, está el decreto legislativo que se presentó en mayo y que duró todo el proceso hasta noviembre, y en el cual se modificaron leyes para extinguir otros 109 fideicomisos. Entonces nos encontramos frente casi todo el 2020 a una política de desaparición de manera radical de estos fideicomisos, sin tener mucha certeza respecto a cómo se iban a dar los procesos, qué iba a pasar con los fines que tenían que cumplir, los compromisos que tenían que cumplir los fideicomisos, por qué se habían elegido unos y no otros, cuáles eran realmente los que ya estaban en proceso de extinción, para qué se iban a recuperar y cuál era el destino de los mismos. Este contexto, esta situación, pues nos llevó a tomar una decisión que fue la de salirnos de esta mesa de trabajo, por no solo la poca claridad en la decisión detrás de detrás de esta decisión de extinguirlos, sino porque además había un compromiso y una ruta ya establecida. Nuestra postura como organizaciones estaba encaminada a no desaparecerlos de tajo, sino elaborar un diagnóstico que nos permitiera identificar cuáles eran los que estaban funcionando, cuáles no estaban funcionando y tendrían que reformarse y mejorar sus procesos, y cuáles después de un análisis profundo sí tenían que extinguirse. Por ello es que frente a varios meses de estancamiento que se dieron durante este proceso de extinción de estas políticas y estos decretos de extinción, un panorama adverso que buscaba pues extinguirlos radicalmente, pocas claridades en las tomas de decisiones e incumplimientos a la ruta ya establecida, pues las organizaciones que conformamos el compromiso, que somos Fundar, México Evalúa y ETOS, decidimos pues terminar nuestra participación y continuar con nuestros trabajos desde el NOSC. Y porque además parecía que se estaba tomando una decisión unilateral, no había toma de decisiones conjuntas. Y por ello decidimos continuar con esta ruta, al menos terminar esta ruta que ya había comenzado, que era la elaboración del diagnóstico. Sin embargo, tuvimos que hacer un ajuste al respecto, porque no sabíamos entonces cómo iba a partir ahora esta decisión, y el análisis, la metodología que habíamos establecido, tuvimos que analizarla desde dos puntos: desde los fideicomisos que creíamos iban a quedar y desde los fideicomisos que creíamos iban a desaparecer, pero todo partiendo de la suposición, porque no había esta claridad. Así fue que se realizó este diagnóstico, primer análisis, que es el documento que se va a comentar a continuación, que es el único avance que tenemos desde sociedad civil de un posible diagnóstico amplio, que era lo que se buscaba, que tiene hallazgos específicos de cómo se utilizan al menos un universo amplio de fideicomisos, que sí puede ser una muestra representativa, que contiene recomendaciones que podrían ser retomadas para poder garantizar ahora en este proceso de extinción mayor rendición de cuentas, y que además pues nos parece que son recomendaciones que siguen siendo vigentes, porque a la fecha pues no sabemos realmente qué sucedió con los procesos de extinción. Seguimos sin saber cuál fue realmente las razones por las cuales se determinaron a extinguir. Todavía no sabemos de manera muy clara ni transparente, porque no se ha publicado, en qué proceso van, cuál es el estatus de los fideicomisos que empezaron a extinguirse en abril y cuál es el estatus de los fideicomisos que comenzaron a extinguirse a partir de noviembre, y sobre todo hacia dónde se van a destinar sus recursos. Contrario a lo que se pretendía con la extinción de fideicomisos, que era eliminar los problemas de opacidad, pues en realidad lo que sucedió fue incrementar a otro de los problemas que ya habíamos advertido, que es justo los procesos de extinción. Entonces, pues ahora presentamos este diagnóstico, que es un diagnóstico que se elaboró desde sociedad civil, que buscaba en su momento que se elaborara de manera amplia, con información también proporcionada por las entidades públicas, pero que al final no lo logró. Solo cuenta con la información que que es la información pública disponible y que desde sociedad civil se pudo obtener para poder analizarlos, pero que aún así da cuenta de los problemas y, como les señalaba, es un instrumento, es un análisis que es vigente y que podría ser retomado, sobre todo en esta segunda etapa de la extinción de fideicomisos. Entonces voy a dejarlo por ahora hasta acá para que pueda darle paso a mis compañeras y nos puedan platicar un poco más de en qué consiste este diagnóstico y cuáles son estas recomendaciones y hallazgos que podemos retomar. Muchas gracias, Saraí. Precisamente nos contabas ya en qué consistía originalmente este compromiso, el alcance que se había pensado
y el contexto que sufre particularmente con la falta de claridad en la toma de decisiones y de la política de desaparición implementada desde el gobierno federal. Ahora, justamente, Aura, me gustaría si nos pudieras compartir sobre los principales hallazgos que se encontraron en este diagnóstico, platicarnos sobre las medidas de extinción de los fideicomisos y aquellos que quedan también vigentes, y precisamente esto último que también mencionaba Saraí, sobre la agenda que queda pendiente y que estamos aquí por abordar. Claro, bueno, pues muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en este foro. Felicidades a las organizadoras por todo el esfuerzo del Día de Sociedad Civil. La verdad es que es muy laudable, y en las condiciones en las que se está dando, con las dificultades de los compromisos, pues más aún. También no dejo de señalar que estamos en un panel mayoritariamente femenino, lo cual siempre para mí es un gusto ver que los temas de finanzas públicas están abriendo espacios para las mujeres, lo cual tradicionalmente no era así, ¿no? Los espacios de finanzas públicas en general se veían en otros sentidos. Yo les quiero platicar un poquito, iniciando por la metodología que mencionaba Saraí, que analizamos, dado que no teníamos la información concentrada por parte de los entes públicos. Se realizó un análisis normativo a profundidad, pero también de información cuantitativa que estuviera dispuesta al público, y sí se logró realizar algunas entrevistas a profundidad con algunas personas de diferentes instituciones. Con esto logramos también acercarnos y pedirles que ellos mismos caracterizaran la información disponible y hacer un análisis de tipo campo de fuerza, esto es, qué fuerzas hay a favor y qué en contra que nos impiden los cambios. Con el contexto que nos dio Saraí de que un inicio queríamos analizar el conjunto de los fideicomisos, pero posteriormente nos vimos acercándonos hacia los que tuvieran mayor presupuesto disponible o estuvieran gastando más, o en alguna combinación de su conjunto. Y luego nos vimos en la necesidad de revisar aquellos que estuvieran más relacionados con procesos de extinción. Entonces, estos fideicomisos que vemos en pantalla son los que se terminaron analizando, varios que siguen vigentes y varios que están incluidos en el universo de extinción, a pesar de que no sea claro en qué paso vamos. De los puntos que nos parece muy importante resaltar que su ausencia, la información que no tuvimos y que sí se solicitó por parte del núcleo de organizaciones de sociedad civil, y que, digamos, hacen que estos hallazgos que vamos a presentar tengan carencias significativas en su profundidad, son las versiones digitalizadas de contratos, ¿no? Eso sabemos que es un punto muy importante, si bien existen para algunos, no en todos los casos, y definitivamente no los anexos técnicos. Los calendarios y toda la información relacionada con los comités técnicos, que son los cuerpos de gobernanza que toman las decisiones al interior de un fideicomiso, y que generalmente incluyen a la Secretaría de Hacienda, alguna otra secretaría, y tienen distintas configuraciones, en algunos casos privados. No se nos proveyó ninguna información relativa con comité técnico, que además es el cuerpo que valida la rendición de cuentas y pues legalidad de las decisiones al interior del fideicomiso. De eso no se nos pudo dar nada, ni listas de asistencias, ni documentos. Más allá de ello, tampoco se nos pudo dar estados de cuenta, si entendemos a los fideicomisos como un mecanismo financiero, pues cualquier cosa que uno tiene que va al banco y lo saca, si uno va y saca su cuenta de ahorro para el retiro o de ahorro para que vayan a la universidad nuestros hijos e hijas o para lo que sea, pues te da un estado de cuenta. En este caso no contamos con ninguno de ellos, ni tampoco ninguna documentación justificatoria de las decisiones al interior de los cuerpos de gobernanza, estos comités técnicos y quienes los integran. Entonces, esto además, pues se le sumó que deberíamos haber contado con un informe que estaba mandatado en la ley de austeridad, que analizara la normatividad de estructuras y patrimonio de los fideicomisos, y que en teoría tenía que ser insumo para que se presentara como parte del proyecto de presupuesto para el 2021. Este informe se solicitó como IVA, se solicitó participar, y no solo no se contó con él, sino que no existe a la fecha como identificado como tal. Ya pasando más bien a los hallazgos, yo les voy a compartir muy rápidamente
los puntos que notamos a partir de la información y las carencias con las que contamos en las temáticas básicas que identificamos. La primera es la de transparencia. Perdonarán que les ponga diapositivas tan amplias de contexto, pero la verdad es que les recomiendo mucho ir al informe a detalle, tiene bastante información, y la parte de análisis jurídico también casi siempre como ciudadanía organizada es complicado que tengamos todas las dimensiones jurídicas que involucra cada uno de los fideicomisos y cada uno tiende a ser un mundo. Entonces ahí hay un primer saque para quien sea de nuestra audiencia o de la misma sociedad civil que sigue participando en esto, un buen saque de todo lo que tendría que checar inicialmente. Pues básicamente, como mencionas, Araí, con la información que se tiene disponible en términos de transparencia, no se puede conocer cómo funciona. De una manera ni que sea detallada ni que sea socialmente útil. No se puede vincular la información de los fideicomisos analizados de manera directa con obra, con contratos, con trazabilidad del servicio público, etcétera. También en la mayoría de los casos, pues lo ya he comentado, si bien se solicitó a la contraparte de gobierno esto, pues no se encontró. Se solicitó porque no se localizó público, también es importante mencionarlo. En muy pocos casos existen información relativa a todos los estados de cuenta, minutas, informes, todo lo que tiene que ver con comités técnicos. En ningún caso se pudo relacionar información de pagos en específico, y se detectó también que la preferencia en materia de transparencia de los órganos gubernamentales es realizar ajustes a norma o a leyes, a pesar de que se conoce que son procesos larguísimos, en vez de realizar procesos innovadores y cambios progresivos. Esto tiende a ser una constante. En vez de facilitar información que ya se tiene de manera inmediata, se patea un poco el balón hacia que todos los cambios que tengan que suceder y todas las mejoras tienen que pasar por norma. Esto tiene una justificación válida, no obstante, pues estos procesos tardan mucho. Entonces, no existe una justificación para que en este momento no se realice paralelamente al ajuste potencial en una norma. Y también se manifiesta de facto que la transparencia se entiende no como un derecho, sino como un cumplimiento de lo que se manifiesta como bastante oneroso de las solicitudes de información pública. No se le da ningún tipo de valor social o de garantía de derechos a la transparencia, lo cual afecta de manera muy importante que este tipo de iniciativas de mejora se encaminen. En nuestra segunda temática, que es de rendición de cuentas, pues ya mencionaremos hasta el cansancio que necesitamos información de los comités técnicos y de la lógica de la toma de decisiones, porque no solamente es la información que generen, que eso tiene que ver mucho más con la transparencia, sino en rendición de cuentas, por qué se tomaron estas decisiones que llevaron hacia esta información. Y más allá de ello, también no existe ningún mecanismo que garantice una rendición de cuentas en términos de cumplimiento de objetivos de política pública. Es decir, además de que veamos a los fideicomisos como un vehículo financiero, como un vehículo de gasto o de una cuenta bancaria o una bolsa de dinero, como le querramos poner, son dinero que tiene que tener un objetivo, y como al tener un objetivo tiene un resultado de política pública que compite con otros. Si es salud, si es atención de emergencias, si es derechos humanos, ¿cómo medimos para esta parte de rendición de cuentas de que se están tomando en cuenta esos resultados y los objetivos a la hora de decidir si un fideicomiso existe, no existe, además de si sigue teniendo vigencia? No vimos tampoco que existiera ninguna obligación de realizar un diagnóstico que justificara la creación y la extinción de este instrumento. Es decir, la solvencia financiera que esto involucra, si cuando se extingue un fideicomiso se va a pasar al pago, se compensará con pago de deuda, o se suplirán rendimientos recibidos con qué recursos, cómo va a afectar a las dependencias, cómo va a afectar la situación socioeconómica o cobertura de derechos de las personas que están en la población objetivo o beneficiarias de cada uno de los fideicomisos. En muchos casos los que estaban incluidos tenían que ver con cultura, derechos humanos, atención a víctimas. Ninguno de estos, más allá de un formato de llenado de cómo está el fideicomiso que era público por parte de la Secretaría de Hacienda, no existen documentos
de diagnóstico por fideicomiso que justifiquen la extinción, y más allá de ello, cómo se va a cubrir la necesidad pues, a la que se asume que cumplían. Y en términos de gobernanza, que es la siguiente dimensión que analizamos, vimos que no se puede localizar la lógica detrás de que se elija un fideicomiso. Existen otras formas de tener recursos. Están los programas presupuestarios, que están en el presupuesto de egresos de la Federación. Está la contratación de seguros, en el caso de atención de gastos catastróficos, que muchos organismos y entidades del Estado ya utilizan. Están los programas y proyectos de inversión. Dentro de ese universo están los programas y proyectos de inversión con asociación público-privada. Y están los fideicomisos. ¿Por qué utilizo un fideicomiso y cuándo? No es posible conocerlo. Básicamente es una ley, dice que existirá y que ahí se va a fondear. Pero no existe ninguna lógica que nos permita identificar por qué elegimos esto y no otro. Y por qué es mejor, que puede serlo. Tampoco, como no tenemos nada de la información de los comités técnicos, no sabemos si están haciendo su trabajo. No sabemos si lo están haciendo bien, o si ni siquiera están cumpliendo con reuniones. Eso, pues, nosotros lo consideramos muy grave. Por otro lado, los incentivos que tenemos ahorita para extinguir un fideicomiso, pues lo que tienden es a alargar el proceso de extinción, a que no se tenga ningún control sobre cómo se va a hacer. Esto porque ninguna dependencia va a querer ver un recurso que va fuera del presupuesto disminuido. En este sentido, yo, ¿qué incentivos tengo para cumplir con toda esta normativa de extinción que me da la Secretaría de Hacienda si me puedo tardar lo que yo me quiera tardar y al final del día no va a haber una consecuencia? Esto lo vemos en los informes trimestrales y en lo que mencionaba también Saraí. Si uno ve los informes trimestrales actuales a los del año pasado, se han extinguido más fideicomisos en otros periodos y además cuando se hace el balance de los fideicomisos nuevos con los que se están extinguiendo, no se puede localizar en todos los casos una disminución. Entonces, y esto es claro, uno localiza las justificaciones en los informes trimestrales y dice, me falta que me firmen un oficio, no me han dado el estado de cuenta, todas estas formas de burocracia que están alrededor de la acción pública y gubernamental. ¿Cuál es mi incentivo para perder esto si no hay ninguna justificación ni consecuencia? Finalmente, la dimensión que se analizó por parte de Monitoreo y Participación Ciudadana, que es la que más está llenísima de texto, una disculpa, pues localizamos que en realidad son muy pocos los casos en los que hay monitoreo ciudadano obligatorio. En algunos casos hay comités técnicos que permiten contar con voz a personas expertas o de reconocido prestigio, como mencionan los lineamientos en algunos casos, pero no es posible saber quiénes son estas personas, ni tampoco cuáles son sus aportaciones o si se consideró. Entonces, todo esto pues da una mala señal. No sabemos a quién invitan, con qué finalidad y si fue para algo o nada más para sentarse. Por otro lado, sí hay otros que cuentan con alguna participación más puntual a través de esquemas de testigo social, pero tampoco es clara la injerencia en la asignación y monitoreo de los recursos, además de que son los que se están extinguiendo, como es el Fonden. Ahora bien, en este mismo sentido, en materia de participación ciudadana, no se privilegia la rendición de cuenta específica para las personas beneficiarias, para obtener información de la gestión o cómo presentar sus denuncias o quejas, y esto es muy grave en casos como los fideicomisos de cambio climático o asistencia y reparación integral, que si bien están también en las listas de procesos de extinción, se resalta el tema de que no existen acercamiento puntual a personas beneficiarias, siendo que en recientes tiempos ha sido el foco del discurso. Tampoco, y como parte de la percepción que denotamos, es que no se toma la participación, del mismo modo que la transparencia, como un bien adicional, como algo que cree valor, sino se considera una cosa adicional, una cosa bonita que tener, una cosa adjetiva, pero que carece de valor. En este sentido, pues sí, los esfuerzos que realiza sociedad civil en este sentido a veces se encuentran con oídos sordos cuando se determinan pues, como accesorios, en vez de como la parte clave de la valía de la participación pública.
Aquí, pues como supimos en este caso, hubo una atención sin precedentes de la sociedad civil organizada, no experta en finanzas, el sector de protección de derechos humanos, el sector cultural y académico, así como de ciencia y tecnología, estuvo metiendo presión para este tema, pero destaca esta falta de tendencia hacia la participación pública como un valor agregado y solamente como una forma de rechazo activismo en algunos de los casos y en otro meramente accesorio. Con esta información generamos algunas recomendaciones que les llegan. Están bastante detalladas en el informe, aquí voy a pasar súper rápido por ellas para ser atenta del tiempo, que le llamamos el decálogo básico de algunas acciones. Algunas son bastante generales, otras muy puntuales, como la primera, que es la creación de un registro único de fideicomisos que tengan recursos públicos. No solo fideicomisos públicos, hay una diferencia muy importante. Los fideicomisos con recursos públicos pueden ser mayoritariamente privados, pero si tiene un peso de recurso público tendría que estar en un registro unificado y publicado, y su información debería estar publicada en estructura de formatos abiertos. Y ahí los campos que estamos proponiendo son bastantes y están en el informe. Realizar ajustes al portal actual de la Secretaría de Hacienda que nos permita vincular la información de fideicomisos con información socialmente útil en su máximo nivel de desagregación. Crear y publicar un padrón de personas servidoras públicas responsables que participen en la gestión de fideicomisos. Estamos viendo que no nos gustaba cómo se gestionaban los fideicomisos y algunas de estas personas cuya gestión está en cuestión y tela de juicio ahora están accediendo a cargos de elección, a postulaciones para cargos de elección popular o incrementando su nivel de incidencia y poder en la administración, en administración estatal en general. También la idea es reformar los formatos que emite la Secretaría de Hacienda para mandatar un reporte sistematizado de lo que están haciendo los comités técnicos y sus estados financieros. No puede ser que estos cuerpos estén en la total opacidad. Contar con identificador único que vincule la información de los fideicomisos con las adquisiciones, el sistema de contabilidad y de obra pública. No podemos no saber todo lo que está saliendo de ahí, cómo sale ahora en contratos en específico. Y existen los sistemas, es cuestión de vincularlos. Generar lineamientos puntuales para crear y extinguir fideicomisos. Ahorita hemos hablado mucho de la extinción, pero tampoco existe claridad conforme a la creación, que además incluyan un modelo de diagnóstico en materia de política pública y análisis de derechos humanos. ¿Para qué y para quién es esto? No solamente de cómo nos vamos a repartir el dinero. Esta parte ya es un poquito más aspiracional en materia de que se debe contar con esfuerzos coordinados de alto nivel y que se considera que los lineamientos deben incluir participación social con la forma de un consejo fiscal, por ejemplo, para la supervisión de fondos específicos, pero también con información de los beneficiarios. Es necesario que sean monitoreos democráticos y transparentes en este sentido. Y finalmente, pues la inclusión pasar de que la inclusión del público sea un ejercicio estético o validatorio y que se cumpla con principios de participación internacionales que se refuercen con la colaboración de sociedad civil. Finalmente, pues, y cierro con esto, porque esto sigue siendo relevante si ya pasó lo del acuerdo, si ya estamos en este momento y pues ya podemos considerarlo historia, pues primero por lo que les decía, no es historia, sigue pasando y sigue pasando que no son claras las reglas con las que se eroga, se sigue erogando actualmente y seguramente Lía nos va a contar un poquito de esto en los fideicomisos que en teoría ya están en proceso de extinción. Y además se siguen creando bonos, y en este caso, perdonen que se los puse en inglés, pero lo copié del Banco Interamericano de Desarrollo, que a través de los fideicomisos instituidos en relación a la agricultura o FIRA, se aprueban y se están comprometiendo fondos por más de 3,000 millones de pesos, con 3/4 partes de financiamiento privado y 1/4 parte público, que no sabemos cómo se van a gastar, cómo registrarán estos gastos, cómo se relacionan con contratos, etcétera, todo lo que ya mencionamos. Entonces, aún es una agenda que no está terminada, sino que sigue creciendo y que sigue creciendo de manera que nos sigue escapando a nuestras manos la comprensión. Con eso los dejo y pues muchas gracias. Revisen el informe completo y quedo a su disposición para cualquier duda en este foro o en cualquier otro que podamos. Gracias. Muchas gracias, Aura. Nos queda clarísimo que no es un tema al que podamos ya darle
carpetazo y enterrarlo. Básicamente me quedo con que tenemos la ausencia de rendición de cuentas, no hay insumos, faltaron contratos, estados de cuenta, digitalización, aplicación de la tecnología, etcétera. Es decir, persiste esta opacidad en el manejo de los fideicomisos públicos. Ahora, con lo que sí nos llegan a reportar, Lía, nos gustaría saber cómo estamos al respecto, cómo estamos cerrando el año pasado, 2020, el año de la pandemia, el gobierno federal, cómo utilizó estos fideicomisos públicos, qué estatus tenemos en este proceso de extinción, cuál es su distribución y pues en general esta perspectiva en materia de fideicomisos. Sí, muchas gracias y buenas tardes a todos. Voy a compartir una pequeña presentación. Bueno, voy a hablar sobre un poco el panorama que se observó en 2020 con todo este proceso de extinción de fideicomisos. Como bien lo dijo Saraí, pues hay antecedentes en 2018, el compromiso 37 con el que el presidente pide cancelar fideicomisos, después el decreto del 2 de abril, y finalmente el que nos ocupa un poco en esta discusión es el de octubre, en el que se pide la extinción de 109 fideicomisos que equivalen a 68.5 miles de millones de pesos. Estos 109 fideicomisos, estos podemos dividir en 3 grandes bloques. Uno que son básicamente para centros de investigación, que es un porcentaje del un poco más del 1% de esta bolsa total, 65 que son de fondos CONACYT, que son un 36%, y 18 que son el grueso, que es más del 62%, que tienen, que equivaldrían a una extinción de 42.7 miles de millones de pesos. Aquí los podemos observar de manera más detallada, como en el grupo de fideicomisos, de 65 fideicomisos CONACYT, de los recursos que más se estarían perdiendo serían de aquellos que se están enfocados al tema de hidrocarburos, posteriormente a sustentabilidad energética. En el caso de centros de investigación, vemos que el CIDE es el que dejaría de perder más, el que dejaría de recibir más recursos, y fideicomisos diversos, que son 18, que es la bolsa más amplia, están concentrados básicamente en 5 fondos, que es el de Financiera Rural, el Fondo Minero, el Fonden, el Fondo Metropolitano y el Fondo Regional, pero de estos vamos a ver qué pasa más adelante con los recursos de estos fondos. Ahora bien, al cierre de 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reporta 300 fideicomisos, 23 mandatos y 6 análogos, que suman un monto de 597 miles de millones de pesos. Dentro de este grupo, los fideicomisos pesan un 91%. En número, los que más tienen son aquellos que están enfocados a subsidios y apoyos, seguidos de apoyos financieros y otros, e infraestructura pública, pero en monto, los que son de apoyos financieros e infraestructura pública son los que reciben los mayores recursos. En este mismo corte, vemos que a diciembre de 2019, los fideicomisos tenían un saldo de 765.7 miles de millones de pesos y cerramos 2020 con 596.6 miles de millones de pesos, lo que implica una caída de recursos de 22.1%, equivalentes a 169.1 miles de millones de pesos. Durante 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su informe trimestral reporta 32 fideicomisos en proceso de extinción, que equivalen al 1.4% de lo que sería la bolsa de los 68.5 millones en extinción. Asimismo, también dice que hay 11 bajas y 2 altas. Principalmente en el proceso de extinción de estos 32, la mayor parte están en Hacienda y Crédito Público, que son 9, en Turismo 6, en Cultura 6, en Comunicaciones y Transportes 3, en Educación Pública 3, Desarrollo Territorial 2, Economía 1, Salud 1 y CONACYT 1. En total, estos recursos únicamente representan, como ya lo dije, 966.5 millones de pesos. O sea, están muy lejos de representar esa bolsa que estaba por extinguirse. Ahora bien, hay un cuadro también en el mismo informe, un cuadro muy pequeño que no da números, pero que sí dice que hubo 11 actos jurídicos extintos, de los cuales 4 son de Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aquí enumero cuáles son: 2 de PGR, 2 de Medio Ambiente,
uno de Marina, uno de Energía y uno de CONACYT. Esos son los que están registrados. Sin embargo, en una declaración del subsecretario de Hacienda en enero de 2021, en un foro que hubo, dijo que evidentemente sí, hubo 55.3 miles de millones de pesos de reintegros a la TESOFE provenientes de fondos y fideicomisos, los cuales se registraron en el informe y en la contabilidad de Hacienda en el rubro de aprovechamientos. Sin embargo, no hay un registro que diga que corresponden al 80.7% de lo que sería el fondo que se pretendía extinguir, la bolsa total de lo que se pretende extinguir. Y también dijo que había 12 fideicomisos que se han extinto y 170 en proceso de extinción, lo cual contrasta totalmente con los 32 que están en el informe de finanzas de la Secretaría de Hacienda, porque pues sí es un abismo considerable. Ahora bien, de esta extinción de fideicomisos, el uso que le pretendían dar es pasar a la TESOFE y destinarse, uno, a priorizar el fortalecimiento de programas y acciones en materia de salud. Esto es por la pandemia del COVID-19 y la vacuna, lo cual no tenemos una certeza de que haya pasado, que esos recursos se hayan utilizado para esos fines. Dos, para estabilizar el balance fiscal. Y tres, para pagar obligaciones previamente contraídas por estos fideicomisos. Esto es que quizás no toda la bolsa se use para otras cosas, sino que estos recursos se van a distribuir quizás a los mismos fines, pero de otra forma. Obviamente es necesario tener reglas de operación y otros compromisos más establecidos, los cuales, como veremos adelante, todavía no están tan aterrizados. Ahora bien, el 21 de octubre, el Ejecutivo Federal instruye a la Consejería Jurídica a realizar una auditoría financiera, técnica y administrativa de estos 109 fideicomisos a extinguirse, lo cual no ha sucedido. El periodo que dieron era de 3 meses para que dijeran qué irregularidades se encontraron y se iban a dar a conocer. Eso tampoco ha pasado ya a 6 meses de este anuncio. Y lo que sí les puedo decir es que en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la reforma del 6 de noviembre, en los transitorios del 1º al 20º, sí hacen un poco de referencia a lo que es a que las dependencias y entidades que llevaban estos fideicomisos van a estar encargadas del proceso de extinción. A CONACYT se le da a más tardar un plazo al 30 de junio para que los recursos de los fideicomisos que traía se concentren en la TESOFE. Va a haber reformas en diversas leyes, por ejemplo, en la Ley General de Cultura Física y Deporte van a establecer los criterios para darles la pensión vitalicia que venían cobrando deportistas olímpicos y paralímpicos. La SEGOVA asumirá el Fondo de Asistencia Social a Extrabajadores Migratorios Mexicanos. Los recursos del Fondo Metropolitano y Regional pasan al Programa de Mejoramiento Urbano a cargo de la SEDATU. Y la extinción totalmente se va a extinguir el fideicomiso de MIPYMES y emprendedores. El Fondo de Financiera Rural va a formar parte del patrimonio de la misma financiera y los remanentes que queden del FONDEM van a pasar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la atención de desastres naturales. Entonces, esto es en sí un panorama global de lo que pudimos observar en el cuarto informe de finanzas públicas del cierre de 2020. Estamos esperando a ver el cierre del primer trimestre de 2021. Esperemos que sí haya un poco de información, a lo mejor ya más aterrizada sobre el global de los fideicomisos en extinción, aunque también por todos estos cambios que ha habido, como que el deadline es el último día de junio de 2021, entonces sabremos quizás a ciencia cierta hasta hasta el 31 de julio que se dé a conocer el informe de finanzas de junio. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lía. Gracias por este panorama y precisamente pues veremos si del dicho al hecho qué sucede con estos fideicomisos públicos. Y finalmente, Mariana, muchas gracias por acompañarnos. Si nos pudieras compartir también cuáles son tus conclusiones, tus impresiones al respecto y la importancia que tiene este tema y que desde sociedad civil sigamos insistiendo en esta agenda de los fideicomisos públicos y de la transparencia en materia de los fideicomisos. Tienes el micrófono.
Listo. Muy buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto reunirme en esta mesa y, por supuesto, en el Día de la Sociedad Civil, en el contexto del gobierno abierto. Retomo lo que decía Aura, en un contexto que ha sido muy difícil porque, bueno, no es la primera vez que participo en los temas de gobierno abierto y sí creo que hemos tenido retos muy importantes para poder lograr acuerdos y que estos acuerdos puedan tener, digamos, vida en la práctica, ¿no? Entonces, quiero agradecer el trabajo de Aura, de Saraí, por supuesto de Lía, de Manuel y de todas las personas que hemos estado años y años en la lucha para avanzar en temas de transparencia, especialmente en el uso de fideicomisos. Y yo voy a aterrizar las conclusiones. Creo que fue muy rico lo que ya nos compartieron las tres compañeras que me antecedieron. Y quiero, sin embargo, poner algunos temitas ahí como que el dedo en la llaga para que todos los que nos escuchan o vean este video también tengan un poquito de información sobre el uso de fideicomisos en esta administración, un poco el balance de lo que vemos en términos de avance en transparencia en esta administración. Entonces, no sé si estén viendo mi pantalla, ¿sí la ven? Sí, gracias. Déjenme, muevo algo aquí para que solo veamos la presentación. Listo. Ya, así mucho mejor. Bueno, es importante comentarles que, bueno, en esta administración yo he notado que el presidente y el gobierno ha sido muy vocal con el tema de los fideicomisos, pero a mí siempre me ha gustado poner datos en la mesa. Y lo que nosotros vemos es que en el año 2020 hubo un uso muy importante, digamos, hubo transferencias récord del presupuesto a fideicomisos. Más o menos durante los 7 años anteriores no habíamos visto un traspaso de recursos del presupuesto de egresos de la Federación a fideicomisos. Entonces, esto es importante comentarlo porque ha habido una política de liquidación, extinción de fideicomisos que podría hacer pensar que esta administración no está interesada en utilizar estos instrumentos, pero eso no es así. Es decir, sí está interesada en utilizarlos porque ha enviado una cantidad significativa de recursos del presupuesto a fideicomisos durante 2020. Aquí tenemos la clasificación por sector. Por ejemplo, el ramo 23 es el que más recibió recursos del presupuesto. Y en segundo lugar está el ramo de salud, que envió una cantidad importante del presupuesto hacia fideicomisos. La Secretaría de Hacienda también aparece en tercer lugar con montos importantes y la Secretaría de la Defensa Nacional. También está la Secretaría de Energía y un poco más lejos se encuentra la de Comunicaciones y Transportes, así como Ciencia y Tecnología. Me parece importante destacar que estos son sectores que actualmente tienen pues, proyectos muy importantes. Por ejemplo, la Secretaría de Salud no se diga, está operando la estrategia ahorita de COVID y además está operando con el fideicomiso para el bienestar, ¿no? Hacienda y Crédito Público, pues siempre tiene también una interacción importante, pero me parece que esta vez en esta administración veo una mayor actividad y trae proyectos como no sé si tenga que ver también con los apoyos que se han entregado en la pandemia o tenga que ver también con los proyectos de infraestructura que tiene a su cargo, como el Banco de Bienestar, en fin. La Defensa Nacional no se diga porque está a cargo de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y de otro tanto de asuntos que trae con el gobierno. Entonces, sí vemos que los fideicomisos y los temas que están aquí son consistentes con las políticas públicas que está operando el gobierno. Luego, quiero plantear muy rápido lo que ha sucedido brevemente en términos de fideicomisos con esta administración. Es desde 2018 que se comenta que los fideicomisos hay una intención de liquidarlos o extinguirlos. Entonces, esto es algo que se da o se pronuncia, se precipita en la pandemia, pero en realidad es una intención que viene desde antes. En 2019 me parece muy importante resaltar
que se aprueba la Ley Federal de Austeridad Republicana, la cual establece la obligación para el gobierno de publicar todos los estados financieros de los fideicomisos. Y es hasta el 2 de abril de 2020 en donde se emite ya el decreto de la intención dicha en 2018 para que puedan darse por terminados. Ahora sí, ahí dice en el decreto todos los fideicomisos que no cuenten con estructura orgánica que ya nos explicaban. 2020, en octubre, es cuando realmente ya se aprueba el famoso dictamen con los 109 fideicomisos autorizados para ser liquidados. Y bueno, ya en diciembre ya nos platicó Lía con mucho detalle un poco los movimientos que hubieron alrededor de esta liquidación. Pero no quería dejar de mencionar que los fideicomisos ha sido un tema que estuvo presente desde el inicio de este gobierno en 2018, en 2019, en 2020 también. Y bueno, en 2021 ya sabemos que a junio se espera la extinción de otro tanto de fideicomisos. Espérenme tantito. Ahí está. Bueno, es importante mencionar que este artículo 18 de la nueva Ley Federal de Austeridad Republicana que establece esta obligación de publicar los estados financieros no se ha implementado, ¿no? Entonces ya estamos en 2021, ya pasaron, va a ser el segundo año en el que se aprobó esta ley y no tenemos implementada esa obligación, lo cual pues me parece importante señalarlo. Entonces, creo que si nosotros tratamos de hacer un balance de todo esto, de los fideicomisos, lo que nos expuso ahora y lo que nos expuso Lía, me parece que los fideicomisos son un instrumento estratégico para implementar las políticas públicas, para darle sostenibilidad, es decir, que su financiamiento sea sostenible a lo largo de la vida de ciertas políticas públicas que evidentemente no tienen la vida considerada en un año, es decir, son políticas públicas que van a estar muchos más años y que es importante darles financiamiento. Sin embargo, estos fideicomisos, en realidad, la regulación de los mismos ha quedado a un nivel muy administrativo y pues esto ha hecho que no necesariamente la información que tengamos es la que se requiere para su manejo estratégico, ¿no? Así, pues, me parece que tenemos que entonces elevar la regulación de los fideicomisos para que sea consistente con pues el carácter estratégico que tienen en la implementación de las políticas públicas en México. Entonces, de las principales propuestas que tenemos es construir un registro único de fideicomisos. Este registro debe mantener digamos, información adecuada del universo de los fideicomisos con independencia de su estatus. Algunos estarán naciendo, otros están en plena operación, otros estarán finalizando, otros estarán en proceso de liquidación e incluso habrá unos que ya fueron liquidados. Y no porque hayan sido liquidados no tenemos que tener información de ellos, ¿no? Es muy importante, obviamente, mantener diagnósticos de los fideicomisos, o sea, el trabajo que hizo Aura estuvo muy bien hecho y es un trabajo que debemos volver a hacer eventualmente, ¿no? Después de algún tiempo hay que volver a diagnosticarlos porque, como les dije, las administraciones abren fideicomisos nuevos, liquidan, entonces son órganos vivientes, digamos, ¿no? Entonces no es, son dinámicos y por lo cual tendremos que estar consistentemente haciendo diagnósticos. Es muy importante crear una política integral, ¿no? De gobernanza y de manejo responsable de estos instrumentos. A mí me parece que el corte administrativo con el cual se les ha venido regulando ha evitado que haya una verdadera evaluación del cumplimiento de los objetivos de los fideicomisos. Entonces es muy importante evaluar el cumplimiento de su objetivo y para ello deben de estar una colección de instancias, no sé, una especie de comité quizás de instancias, en donde posiblemente el Consejo Fiscal que se está previendo pueda participar en ese tipo de actividades. Me parece que también es importantísimo que se implemente la Ley de Austeridad Republicana y es publicar los estados financieros de los fideicomisos, tal cual lo establece esta ley. Creo que el gobierno nos debe una explicación y debe de ya emitir una estrategia ahora sí que a nivel administrativo para poder implementar esta obligación legal. Y también creo que deben convertirse los informes trimestrales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en verdaderos informes de seguimiento, ¿no? El día de hoy creo que nos dan algo de información, pero esa información, como ya también nos lo planteó Lía, a veces no es consistente con la narrativa que hay
fuera en las entrevistas de los funcionarios, es limitada la información que tienen estos registros, no está detallada y no permite tener tampoco una consolidación de la operación de los fideicomisos con el presupuesto. Entonces sí es un área de oportunidad enorme avanzar estos anexos dedicados a los fideicomisos. Bueno, específicamente con la extinción de fideicomisos, yo creo que una de las áreas de oportunidad más importantes y de las principales propuestas es que debe de controlarse la liquidación de fideicomisos, ¿no? Y para eso es importantísimo crear política pública al respecto. Hemos previsto la creación de unos lineamientos para regular ese acto de liquidación-extinción, ¿no? Por ejemplo, sería muy importante distinguir las razones de por qué se puede o no liquidar un fideicomiso, o sea, en qué casos debe o no hacerse. Es muy importante elaborar un informe de esta extinción, es decir, al momento que empieza el proceso, ¿no? Cómo se va dando este proceso. Y también será importante tener información de estos fideicomisos una vez que están extintos. La realidad es que al día de hoy pues no tenemos esa información y sí preocupa que la información no se encuentre porque de esa manera es como darle una muerte total al fideicomiso. Y bueno, pues yo creo que no percibimos, la verdad, un avance en la administración en materia de transparencia y gobernanza de fideicomisos, como lo habíamos esperado, por supuesto en el grupo que hemos trabajado juntos, pero también yo creo que cada organización, y bueno, hablo a título de México Evalúa, no hemos visto un avance. Siempre ha habido una lucha muy fuerte con el tema de los fideicomisos, siempre ha habido resistencia por parte de los gobiernos, pero me parece que en cada administración hemos podido tener algunas victorias y francamente en este caso pues ha sido, hasta el momento no hemos podido avanzar. Repito, se sigue sin implementar la ley de austeridad, entonces sería importantísimo que se implemente y se empiecen a publicar los estados financieros. Es importantísimo hacer nítido este proceso de liquidación. Creo que ahí no solamente es competencia del gobierno federal, sino por supuesto es competencia del Congreso de la Unión, que es un contrapeso en el uso de los recursos públicos y creo que tendría que tomar cartas en el asunto. Es importante remediar los problemas de consolidación que existen en las operaciones, es decir, que no nos quedemos nada más con que un programa que utiliza un fideicomiso, por un lado está el programa y por otro lado está el fideicomiso. No tiene que haber una consolidación de sus operaciones y de su información financiera, porque el día de hoy sí hay una desvinculación importante entre programas y operación de fideicomisos con beneficiarios. No se diga, sería importantísimo instaurar nuevos mecanismos de vigilancia por parte de externos, es decir, que no solo es un tema del gobierno y del Congreso, sino hay que ver la manera en la que organizaciones externas públicas al Congreso, como la Auditoría Superior de la Federación, como el Poder Legislativo, así como organizaciones civiles ciudadanas, puedan participar en la vigilancia y evaluación de estos instrumentos. Pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Gracias por tus comentarios. También retomamos esto último que mencionas y las recomendaciones. Sin duda, el trabajo de las organizaciones va a ser fundamental en los siguientes meses para que podamos avanzar en materia de transparencia fiscal y de seguimiento a una correcta implementación de las políticas públicas. La importancia de que tengamos una regulación que no esté diseñada para la opacidad y que por el contrario fomente una correcta rendición de cuentas. Siempre pues hay que seguir insistiendo al respecto. Se nos acaba el tiempo, solamente me resta mencionar que el diagnóstico está disponible en la página del Núcleo de Organizaciones para la Sociedad Civil, gobiernoabiertomx.org, e igualmente está disponible en la página de México Evalúa, www.mexicoevalua.org, de fundar.org.mx, y también está en la página del IMCO, imco.org.mx. Muchas gracias a cada una de nuestras panelistas. Muchas gracias, Saraí, Aura, Lía y Mariana. Estaremos ahí en contacto y muy al pendiente de qué sucede con esto de los fideicomisos públicos. Y nuevamente reiterar esta felicitación
por este ejercicio y la elaboración de este importante diagnóstico en materia de transparencia de los fideicomisos. Gracias. Hasta luego, gracias.